Vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, que ha sido mucho. Sí, vamos a histórico. A recapitular un poco las cosas que han ido sucediendo, cómo se han ido dando todos los acontecimientos para ver ahora con un poquito de perspectiva cómo hemos llegado a esta situación en la que incluso la ciudad de Madrid prácticamente estaba aislada. No digamos ya los pueblos que estamos un poquito más lejos de Madrid o con menor posibilidad de movilidad, pero hasta incluso la capital se ha quedado casi sin poder ni acceder ni salir de ella, incomunicada. Sí, pues como te decía, el tiempo.es acertó, es decir, se previó frío polar siberiano toda esa semana pasada, con temperaturas registradas que bajaron hasta los 8 grados bajo cero en pleno centro de Villarejo. Esto está registrado en la estación meteorológica oficial de la Comunidad de Madrid, no es un termómetro que tengamos ahí en casa. Entonces, imagínate en el campo, sobre todo en las zonas bajas, Badenes, etcétera, porque ha habido inversión térmica y el frío se ha dejado sentir sobre todo en esas zonas. Mucho, sí. Ya esto es así, esto ha pasado así además porque, por ejemplo, Arganda del Rey, en esas mismas estaciones oficiales, ha registrado los 12 bajo cero en la noche más fría. Y bueno, David, más que esas efemérides de las que seguramente nos hable bastante Juan Pablo Garnacho en su sección, o quizás la próxima semana, quizás le podamos tener aquí, lo que llamó la atención es el frío constante durante las 24 horas, todos estos días. Sobre todo los días como el martes y el miércoles, después de la nevada. Mucho frío, las temperaturas estuvieron más horas del día por debajo de 0 grados que por encima. Sí, es que de hecho... la media de temperatura de esos días fue por debajo de los -2. Por debajo de -2. Es que estaba el sol de fuera, que es lo que es el anticiclón, brillaba el sol, pero en ningún momento deshizo el hielo ni deshizo la nieve, sino que al revés, lo mantuvo, lo ha estado manteniendo durante toda esta semana, merced a esas temperaturas. Eso es lo grave del asunto. Si no, quizá no estaríamos hablando ahora de toda esta situación de incomunicación y de dificultad de movilidad para los peatones incluso. Es que ha sido eso. Lo grave ha sido la bajada tremenda y drástica de temperaturas. Nos lo dirá seguramente Juan Pablo, pero es posible que ese martes 12 de enero de 2021 pase a la historia como uno de los días más fríos, si no el más frío, desde luego desde que tenemos registros en la encomienda desde 2007. Muchísimas curiosidades. Por ejemplo, las variaciones, lo que comentaba David, las variaciones de temperatura al anochecer. Tanto el martes como el miércoles, de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, es decir, en esas 2 horas cuando se va el sol, ahí es cuando empieza la temperatura se desploma 10 grados. En tan solo 2 horas. 10 grados. O sea, pasando de 4 grados a -4 en solo 2 horas. O sea, es algo impresionante. Muchas cosas curiosas que van a quedar ahí en nuestra retina, ¿no? Esto, la verdad es que nos daría la risa. Sería poco menos que una anécdota si no fuese por los daños que esto ha podido provocar y puede provocar por añadidura a los que ya estaba provocando la pandemia. Porque que no nos podamos mover, bueno, pues hasta cierto punto puede ser incluso positivo, pero los daños que va a causar particularmente en la agricultura, estos fríos, estas heladas, este mantenimiento de la nieve en los campos, no es bueno. La nieve está muy bien, humedece mucho la tierra, hace que la absorba bien, que se empape, pero el hecho de que llevemos prácticamente 8 o 10 días con hielo, porque ya no es nieve sino hielo, y con frío en nuestros campos, esto es grave. Esto es grave porque va a hacer más daño que beneficio a la agricultura, sobre todo, que son los grandes perjudicados. No, seguramente los chapistas lo lleven mejor, porque golpecitos tontos con los vehículos hay un montón. Pero esto hay que intentar, por lo menos las administraciones, tomar buena nota para que cuando hay una previsión que más o menos pueda acercarse a lo que ha pasado, estar un poquito más alerta y ser un poquito más previsores a la hora de tener, aunque haya cosas que son impredecibles, porque la naturaleza no siempre es previsible, pero tener un poquito más de previsión y de organización. Esto nos tiene que servir para aprender, por lo menos. Pues sí, también para aprender en el caso de la revista Encomienda, porque tengo que pedir relativas disculpas, ya que cuando tenemos un acontecimiento catastrófico como de estas dimensiones, porque ha sido una catástrofe, David, es decir, ha sido una catástrofe sin paliativos. En toda regla. Y sobre todo, además de alcance tan general, es decir, yo creo que hasta incluso una riada al final se localiza más en las zonas afectadas, sí, pero esto ha sido una catástrofe general, ha roto tejados, ha hecho de todo por todos los lados. Pues es difícil desde un medio como la Encomienda y incluso desde medios más generalistas y más potentes seguir la actualidad al ritmo tan frenético que se mueve, porque al final nos hemos tenido que contentar con publicar las noticias más importantes, los resúmenes y sobre todo las que afectan a nuestro pueblo.
porque claro, la información publicada durante la nevada ha sido tan grande que solo hemos podido reflejar en nuestra página es eso, es decir, lo más importante. Afortunadamente, en este caso, los programas de mensajería instantánea, las redes sociales, etcétera, pues son muy potentes y se han demostrado ser una herramienta muy fundamental ágil, cuando suceden estas cosas. Muy ágil porque la verdad sociedad ha estado muy informada efectivamente. Y además ha permitido organizar y participar en rescates a miles de personas, ¿no? Es que lo que en un primer momento parecían únicamente fotografías de postal navideña se fue transformando en necesidad de trabajos, en solidaridad, incluso en drama, porque hay gente que se ha quedado sin sus medicinas, sin alimentos, sin agua, sin gasóleo, sin electricidad, que estamos en 2021 y hay gente que no tenía electricidad en sus domicilios. Hemos pasado de lo bonito, la anécdota, directamente en cuestión de horas a un drama, no general, pero sí particular en muchas ocasiones y de mucha gravedad. Y nosotros, en nuestro medio, poder cubrir todo ese abanico de acontecimientos no es fácil, y las nuevas tecnologías, que siempre las criticamos porque tienen partes negativas, en este caso sí han servido para poder salir de este atolladero en el que nos ha puesto Filomena. Yo creo que este episodio en el que estamos comentando todo lo que ha sucedido merece la pena guardarlo en la hemeroteca, todos aquellos que nos escucháis y nosotros, por supuesto, porque seguramente dentro de unos años veamos con cierto asombro de lo que fue capaz Filomena en medio de una pandemia y de lo que fuimos capaces los vecinos de Villarejo cuando las cosas se ponen turbias de verdad y hay que arrimar el hombro y agachar el riñón, como hemos hecho todos los vecinos sin distinción. Pues sí, David, y si quieres vamos a hacer un relato. Un resumen, sí, a ver, de los acontecimientos de toda esta catástrofe aquí en Villarejo, a ver cómo ha sido todos esos días, uno tras otro. Pues comenzó a nevar en la madrugada del jueves 7 de enero. Empezó con relativa fuerza hasta entrada la tarde, pero luego paró. Y bueno, dejó una capa de unos pocos centímetros que digamos que fue la base, ¿no?, de lo que iba a venir. Eso fue la parte bonita, avance, ¿no? Eso fue la parte bonita. Sí. Exacto, y ya dejó Villarejo, ya se quedó totalmente blanco, es decir, ya se quedó nevado, pero con una capa, fue una nevada de las habituales, sí, ¿no?, de estas que han caído de vez en cuando. Y bueno, fue una noche tranquila, hasta incluso templada, no bajó de menos 2. No hacía un frío extremo, es verdad, es cierto. Efectivamente, la catástrofe se hizo esperar y comenzó alrededor de las 11 de la mañana del viernes 8 de enero. Ahí fue cuando empezó de repente a nevar. Jaleo. Comenzó a nevar como dices tú, como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Es decir, sí, efectivamente. Y no paró, es decir, no paró, pero que no paró hasta las 4 de la tarde o las 5 del sábado 9 de enero. De hecho, o sea, el pasado episodio de Encomienda News lo estábamos grabando aproximadamente a esta hora, el sábado día 9, y lo que veíamos por la ventana, que yo tengo aquí una ventana a mi izquierda, los edificios que tengo enfrente, prácticamente a 10 metros, no los veías, yo no los podía ver por la intensidad de la nevada que había. O sea que se barruntaba que la tragedia a partir de la tarde del sábado, y efectivamente así fue. Así fue. Sí, fue especialmente traumática fue la noche, ya que nos acostamos con unos centímetros y nos levantamos con más de medio metro. Sí. O sea, así de simple. Es decir, la noche esa del viernes al sábado fue terrible y además no dejó de nevar. Es decir, que toda la mañana estuvo nevando y con temperaturas además muy bajas. Es decir, que se fue acumulando. En fin, fue fraguándose lo que era la tragedia. Eso en cuanto a la nieve y de temperaturas, ¿qué podemos decir? Porque hubo variaciones que al principio auguraban que la cosa iba a durar poco, pero luego vino el anticiclón y el bofetón. Claro, las temperaturas, la verdad es que no fueron muy frías durante la nevada, David. Fueron bastante templadas, entre -1 y 1 grado. No fue mucho más. Incluso la noche del sábado al domingo fue bastante llevadera, no bajó 2. Incluso la noche del domingo al lunes tampoco fue demasiado fría. Es decir, digamos que la naturaleza nos dejó un poquito de margen para haber quitado algo de nieve, pero lo malo comenzó a partir de la noche sobre todo del lunes al martes. Del lunes al martes. El domingo al lunes ya fue un poquito más dura, pero el domingo, sobre todo del lunes al martes. Es decir, toda la nieve que no se quitó antes de ese momento se convirtió en un problema y las temperaturas nocturnas empezaron a caer con una fuerza que, en fin, que hacía décadas que no veíamos. Bueno, y seguimos viendo, porque siguen cayendo estos hielos a diario. No, es que están... y bajamos... Durante todo el día prácticamente helando. Durante todo el día helando, que es lo grave de todo esto. Bajamos hasta los 4 grados negativos el lunes,
Bajamos hasta los 8 grados bajo cero el martes, pero también el miércoles. Es decir, fueron 2 días seguidos con una helada de 8 bajo cero en Villarejo. Y desde el lunes, además, te puedo decir que ninguna noche ha estado por encima de los -4, -5 grados. O sea, es algo inaudito. Y es que de verdad lo que se notaba bien era que salías al sol, la ausencia de viento no te daba la sensación de un frío tan intenso, pero si te ponías a andar por cualquier calle de Villarejo con las manos descubiertas, las manos se te quedaban heladas. Y decías, bueno, yo mismo decía, pero si está el sol de fuera y no hay viento y tengo las manos como un granizo, como suele decirse. Yo me acuerdo de que la gente decía, jo, qué bonito y qué nieve tan bonita y qué preciosidad. Sí, preciosidad, hasta que si estás en casa viéndolo con una taza de té o con un café y jugando al parchís. Pero cuando tienes que hacer alguna cosa en la calle, la nieve deja de ser bonita para ser un problema. Bueno, ese ratito que estás en la casa, porque luego al final tendrás que salir en algún momento. Y el problema es que cuando sales no puedes abrir la puerta. entonces se convierte en un problema. Y sobre todo se convierte en un problema cuando cae más de medio metro de nieve y además la temperatura baja a -8. Y se hiela. Es decir, eso es una catástrofe con todas las letras. Y quiero resaltar además que se vieron por las redes sociales algunos refranes de estos típicos sobre las bondades, las supuestas bondades de la nieve. Y la verdad es que tengo que decir que eran bastante inoportunos y mal traídos, porque esto ha sido una catástrofe. Es decir, solo hay que darse una vuelta por el campo para ver lo que ha pasado y darse cuenta además que no solo no va a traer ningún beneficio, sino que ha sido una verdadera catástrofe. Se habla además de declarar toda la zona centro de España como zona catastrófica. Tanto es así que hace pocos días, no sé si ahora mismo creo que fue ayer o antes de ayer, nos visitó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, precisamente para ver in situ el daño que van a hacer la nevada y el mantenimiento de la nevada encima de los árboles, de las cepas del viñedo, del olivo, porque los va a secar. Y en el sureste y aquí en Villarejo recibimos la visita del vicepresidente de la Comunidad de Madrid precisamente porque no es una broma lo que está sucediendo a nivel... Claro, cuando cae la nieve en el centro de la ciudad se monta el lío de la movilidad, de los vehículos, de poder resbalarse, pero cuando tienes una explotación agrícola y tienes una semana, 8 o 10 días, hielo encima del olivar, hielo encima de las cepas, el problema no es la nieve, el problema lo tienes tú. Porque eso es grave, eso es muy grave. Si añadimos lo que pasaba ya con el COVID-19 y la dificultad que hay para sacar adelante las explotaciones agrarias, esto ya es, pues, efectivamente, una catástrofe sin precedentes. Y se produjo ya en las zonas urbanas, como bien dice David, esta catástrofe produjo además un colapso total de todos los servicios. Y absoluto. Parece algo surrealista, pero la gente se quedó incomunicada en sus casas. Pero no en Villarejo, o sea, en muchas zonas de la capital. Cualquier urgencia, cualquier necesidad tuvo que esperar incluso varios días. Es decir, eran obligatorias las cadenas y solo se podía mover los 4x4 para circular en ciudades como la capital, como Madrid. Ya no hablamos de pueblos, o sea, como ciudades como Madrid. Carreteras secundarias como la carretera de Carabaña y Tielmes, sinceramente ahora mismo no sé cómo estarán, pero desde luego el jueves estaban todavía llenas de nieve, o sea, todavía no había pasado nadie por allí, estaban todavía con nieve. Otras como las de Belmonte, Valdealaceto, Villamanrique permanecían abiertas el miércoles, pero para circular con mucha precaución. Se han dado cosas surrealistas. En la Nacional 3 fue necesario el uso de cadenas. En la A3 el uso de cadenas en la Nacional 3 durante todo el fin de semana hasta el domingo. Y los accesos a Villarejo permanecieron impracticables hasta el sábado por la noche prácamente. Yo mismo, cuando ya paró la nevada y pasaron unas cuantas horas. El sábado pasado, cuando todavía no estaba helada del todo, no se había... La nieve estaba caída y todavía se podía mover con cierta facilidad, salí a dar un paseo por los accesos, que entonces los operarios del ayuntamiento estaban intentando hacer practicables los accesos y salidas de la localidad. Yo soy bastante alto, mido 1,82, la nieve me llegaba a la rodilla. A la rodilla por la parte de los accesos a la localidad. O sea que imaginemos eso 2 o 3 días después, helado como un bloque de cemento. Exacto. Eso nos tiene que dar la magnitud de la tragedia de todo lo que ha sucedido aquí. Exacto. Y luego en el tema de autobuses, David, los autobuses de Villarejo colapsó. Es decir, el servicio colapsó el viernes 8 y no volvió hasta el lunes prácticamente, con muchas restricciones.
todavía el día 12, el martes, apenas se podía circular y algunos pueblos como Valdaracete, Brea o El Monte directamente se los saltaban, es decir, seguían incomunicados por autobús porque no se podía circular. Eso me pilla bien de cerca, conozco bien el gremio y es verdad que estuvo suspendido no solamente el transporte interurbano, la empresa que tiene la concesión para transportar viajeros de aquí hasta Madrid, sino incluso Madrid capital. O sea, para ver la magnitud de la tragedia y del problema, pues por lo menos 2 o 3 días sin transporte ni urbano ni interurbano. No se podía circular de ningún modo en transporte público. A partir del martes se empezaron a abrir horarios y algunas líneas, tanto en Madrid como algunos horarios aquí en la periferia, pero hasta mitad de semana no se ha podido recobrar una cierta normalidad en el transporte interurbano hacia Madrid. Y en el pueblo ya ni hablemos. En el pueblo ya es, vamos, lo del pueblo es tremendo. Exacto. Sí, luego aparte las actividades deportivas, extraescolares y el propio colegio pues se empezó a posponer, es decir, primero se hizo una intentona, ¿no? y se pospuso, recuerdo, al miércoles 13, se iba a empezar el colegio el miércoles 13, o sea, fue la primera comunicación de la comunidad, porque yo creo que estaba todo el mundo un poco a verlas venir, ¿no? Como se suele decir, no sabía muy bien lo que había pasado, el alcance, y luego enseguida se atrasó al lunes 18, y al final se ha vuelto a atrasar, sí, porque hay muchos colegios que tienen muchos desperfectos y incluso los accesos siguen impracticables en muchos colegios. Es decir, incluso para acceder todavía hay nieve y no se puede acceder. Y estamos hablando, David, de que ha pasado más de una semana. Más de una semana. Es que llevamos 10 días y seguimos sin saber exactamente cuál va a ser la fecha por lo menos para recuperar la vida docente. Yo he visto imágenes ayer mismo de que los propios padres en diversas localidades se han tenido que poner manos a la obra para limpiar patios, accesos, para poder recuperar de una forma más rápida la normalidad en las clases, porque es imposible recuperarla a corto plazo como estaba previsto, ha sido totalmente imposible. Las clases al final, teóricamente, empiezan el miércoles que viene. Eso es. Es decir, esa es un poco la fecha que se ha puesto nueva y bueno, esperemos que así sea. No está nada claro, pero bueno, vamos a confiar en que ese sea. Y bueno, David, vamos a hablar de nuestro pueblo. ¿Cómo se vivió sobre todo en Villarejo? Pues se vivió de una forma muy dura. Yo creo que ha sido un infierno para todos. O sea, vecinos, autoridades, se han vivido momentos difíciles, yo creo que de mucha frustración. Se han visto enfados que además han hecho virales por ahí, enfados bastante llamativos de la gente, enfados por cualquier cosa. El ayuntamiento, además, con la ayuda de unos cuantos voluntarios que prestaron sus máquinas excavadoras, han sido los que han quitado lo gordo en las vías principales, lo más llamativo. Y luego los propios vecinos organizándose por grupos, con picos y palas han limpiado los accesos a sus comunidades, a sus casas, sus viviendas. Pero ha sido muy duro. El miércoles día 13, el miércoles día 13 de enero, todavía zonas como el Barrio Alto, gran parte del Barrio Alto y muchas otras seguían impracticables. Para poder caminar, no para el vehículo, para poder caminar. Cada uno con lo que teníamos a mano. Hemos tenido que intentar desatascar pues, nuestros portales, los tejados que nos venían cerca, intentar que los desprendimientos fuesen controlados, intentar por lo menos que los accesos, porque se preveía, lo estábamos viendo, que esto iba para largo, que no era, bueno, pues a ver si llueve y deshace la nieve y todos están contentos. Esto, como se ha visto ahora, no era para un día o para dos, había que arremangarse, aguantarse un poco el frío y aguantarse, a pesar de la pandemia, salir a la calle y junto con el resto de vecinos intentando guardar, por lo menos de la mejor forma posible, las medidas de seguridad, ponerse pico y pala. He visto gente con destornilladores, con espátulas, con recogedores, porque a todo el mundo esto nos ha pillado pues a contrapié. Me gustaría, sí, en este episodio, sobre todo dar las gracias y resaltar la labor importante que han tenido un grupo de voluntarios que han puesto a disposición de todos los vecinos sus vehículos 4x4, sus quads, para llevar a sitios que, como comentaba antes José Julián, se han quedado incomunicados con la nevada, personas mayores que no han podido recibir alimentos, que no tenían sus medicinas, que no tenían agua porque se han congelado las tuberías, que no había electricidad, que no tenían calefacción. Y en estos momentos tan duros es cuando se pone bien de manifiesto lo que somos los vecinos, unos con otros, que a pesar de que la pandemia puede haber surgido, pues, haber sacado de cada uno de nosotros una parte difícil de egoísmo o de hartazgo y de cansancio,
cuando llega un temporal así que nos afecta a todos por igual, porque ha sido a todos por igual, sale lo mejor de cada uno de nosotros, y la verdad es que hay que poner de manifiesto esas actitudes positivas muy buenas con estos voluntarios que hicieron un grupo para que aquellos que necesitaran ayuda de algún tipo, llevar a personas al hospital de Arganda, a Madrid, que hemos visto también personas que han llevado vecinos de cierta edad a los hospitales, y esto sí que es de agradecer, y hay que realzar esta labor y ponerla de manifiesto, porque el ser humano tiene cosas muy malas, pero cuando vienen mal para todo el mundo, al final acaba sacando lo mejor de nosotros. Y por supuesto esas escenas que hemos visto casi graciosas, de enfados y de cabreos, es el hartazgo que todos tenemos ya de todo el tiempo que llevamos sin poder hacer una vida normal por culpa del COVID-19. Además, comenzando el año, nos viene Filomena a tocar un poco más la moral. Efectivamente, ha habido... También te quería decir, David, un poco por resaltar también los destrozos. Es decir, ha habido muchísimo peligro por estas placas de hielo, pero ha habido desperfectos en tejados, uralitas, tejados finos de corralizas hundidos, garajes totalmente derrumbados, como por ejemplo el de Ahorramás. Sí. El de Ahorramás se derrumbó, un garaje además nuevecito que se ha hecho hace nada. Son los tejadillos. Muros, incluso muros que se han derrumbado. En la calle Toril, si no recuerdo mal, se ha caído un muro. O sea, con todo el riesgo que eso conlleva, se ha caído el muro entero de una pared. Luego, muchísimos cables de la luz y de teléfono caídos como consecuencia del peso de la nieve. Y luego una cosa muy llamativa también, que esto cogió a toda la gente igual, fue el desabastecimiento de los supermercados. También, porque los camiones, al no poder llegar a los supermercados, pues se empezaron a quedar las estanterías vacías. Y ha habido verdaderos problemas. O sea, muchísimo más que los que se pensaba que iba a haber cuando empezó la pandemia, que al final no hubo ningún problema. No hubo ninguno. Y esto sí que ha parado de verdad la distribución de alimentos. Esto sí que la ha parado de verdad, porque se tuvo que poner la Dirección General de Tráfico manos a la obra junto con el Ministerio de Fomento para intentar por lo menos crear corredores más o menos limpios para que estos camiones pudiesen salir de donde estaban atrapados y llegar a sitios de primera necesidad. Porque había, sin ir más lejos, que parece que ya lo hemos olvidado, las vacunas tienen que llegar a los sitios para poder distribuirse y seguir aplicándolas. Los supermercados se han quedado, hemos visto fotografías que parecía poco más o menos que de la Segunda Guerra Mundial, sin abastecimiento de ningún tipo. Y esto sí es grave. Esto sí que nos da un poquito la magnitud de lo que ha sido de verdad esta Filomena añadida al COVID-19. Y luego se han visto cosas totalmente surrealistas, como calles cortadas en Villarejo con balizas alertando del peligro durante varios días. Es decir, de un peligro inminente, pues era como que podían caer hielo de los tejados, por ejemplo, o el propio suelo, que estaba impracticable, y así fue imposible quitar ese hielo pegado, que no se va a quitar seguramente hasta que llueva o hasta que cambien las condiciones. El centro de salud, además, informó del cierre de consultas el pasado domingo 10 de enero, debido a las dificultades. Es que también el centro de salud tuvo que cerrar. Ha habido problemas con la recogida de basuras en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Eso es. Se ha estado sin servicio durante varios días. Y, en fin, el ayuntamiento ha tenido que poner todo de su parte, ¿no?, para intentar paliar todos estos problemas. Incluso puso en marcha un servicio de ayuda telefónica para interesarse por los vecinos más vulnerables. Y además hay que decir que eso fue prácticamente al día siguiente de amanecer la nevada grandísima. Fue cuando, a partir de ese momento, personal del ayuntamiento llamaba a las personas mayores, sobre todo con dificultades para moverse, porque hasta para una persona joven era difícil poder moverse por la localidad. Y hay que decir que el ayuntamiento reaccionó de forma rápida, por lo menos para ver qué necesidad tenían esas personas, porque posiblemente quedaran sin teléfono, sin luz, sin posibilidad de medicinas, de alimentos. Y la verdad es que eso, a pesar de que nos pilló un poquito a contrapié, reaccionamos todos, tanto administraciones como los vecinos, de una forma rápida, ágil y eficaz. Sí. Y bueno, David, el desastre total en el campo. Como hemos comentado al principio, el campo, los parques, tras la retirada de la nieve, pues ya lo hemos visto, infinidad de árboles rotos, algunos además irremediablemente, es decir, partidos por la mitad. Hemos visto olivos aplastados, ramas destrozadas, las aceitunas en el suelo. Ya veremos si se han helado. Es posible, ya que estas heladas tan fuertes, tantos días continuados, ya veremos lo que pueden traer. Ojalá que no, y nos vuelvan a sorprender los olivos con su fuerza. Nuestros amigos Depósitos seguro que nos dan mucha más información, seguramente en cuanto se pueda reanudar la campaña de recogida de aceituna, porque les ha pillado justo en la mitad de la campaña.
según Asaja, apenas se había recogido el 20% de lo que esperaban recoger en esta campaña. Hasta decir, que el desastre puede ser importante. Hasta que no pase la nevada y se pueda acceder de nuevo a los campos y se pueda evaluar todo el daño que ha hecho Filomena, no vamos a saber la dimensión de la que nos ha caído. Lo que sí me gustaría, antes de pasar ya con los titulares del COVID-19 y la situación epidemiológica de nuestra localidad, son 2 consejos muy rápidos a la hora de cuando surgen heladas o nieve. A nivel de vehículos, que es lo fundamental que todos tenemos que tener claro, primero, los limpiaparabrisas, intentar que no estén pegados a la luna, porque el peso de la nieve va a romper los motores y va a impedir que funcionen. Hay que levantarlos para que el peso de la nieve no acabe con ellos, y nunca utilizar agua caliente ni nada parecido, porque lo único que puede hacer es romper la luna, romper los cristales. Utilizar siempre alcohol en un pequeño difusor, como el que utilizamos como limpiacristales, meter alcohol ahí, darle a las cerraduras, darle a los marcos de las puertas, porque si escurre el agua se queda helada e impide que se abran, y echar un chorritín de alcohol en el depósito de agua para los limpiaparabrisas, para que no se hielen los conductos, no se rompan y podamos salir en cualquier situación con nuestro vehículo a una urgencia en días en los que haya nieve y haya helada. Son consejos que mucha gente no los conoce, no los pone en práctica, y cuando necesitas de verdad utilizar tu vehículo no lo tienes disponible. Dicho esto, claro, José Julián, vamos a hacer lo evidente, ¿verdad? Es algo que vamos a coger el vehículo porque no le prestamos atención y ni siquiera podemos acceder porque se han congelado las puertas. Y eso, los que hemos trasteado con vehículos de gran tonelaje y por sitios de frío, estos truquitos vienen muy bien porque, ya te digo, te rompen los motores de los limpiaparabrisas, rompen los conductos del líquido, y al final lo que hacen es que no puedes utilizar el vehículo y te cuesta dinero. Una vez que ya pasa todo el temporal, tienes que aflojar el bolsillo para poner tu vehículo al día.